Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Se arrepiente Özkan Deniz de lo que dejó atrás con Aslember? Su última frase lo dice todo. Después de un tiempo alejados de los focos más intensos del espectáculo, Özkan Deniz ha vuelto a acaparar la atención con una sola frase. Todo ocurrió durante una entrevista en un evento benéfico en Madrid, donde el actor fue invitado especial. La periodista le preguntó sobre los aprendizajes personales que ha tenido en los últimos años. Y la respuesta de Özkan, aunque no mencionó nombres directamente, dejó a todos reflexionando. ¿Qué es que base y herida a 11 Farket Seidim, o traducido al español, ojalá me hubiera dado cuenta de algunas cosas antes? La frase no tardó en viralizarse en redes, especialmente entre los seguidores del pasado romance entre Özkan Deniz y Aslember. ¿A qué cosa se refiere Özkan? ¿Y por qué justo ahora lanza una reflexión tan cargada de nostalgia? Un dato curioso es que ese mismo día, Aslember publicó una imagen en su perfil de redes sociales con el mensaje: todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. ¿Coincidencia? ¿O estamos presenciando un intercambio de mensajes encriptados entre dos corazones que aún no se han cerrado del todo? La reportera insistió. ¿Te arrepientes de algo de tu pasado? Özkan sonrió levemente, miró hacia un punto perdido y dijo: más que arrepentirme, diría que he aprendido. Pero sí, algunas cosas debí haberlas valorado más en su momento. Los rumores se dispararon. La prensa rosa comenzó a especular si estas palabras eran una referencia directa a Aslember, con quien compartió no solo una historia romántica, sino también una intensa conexión artística. Muchos fans recuerdan cómo sus miradas hablaban incluso más que los guiones que interpretaban. Pero lo que más llamó la atención fue la manera en que Özkan cerró la entrevista. Algunas personas llegan a tu vida y la transforman por completo. No siempre estás listo para entenderlo. Una frase que los seguidores interpretaron inmediatamente como una confesión indirecta. ¿Será que Özkan todavía guarda sentimientos por Asl? Horas más tarde, durante otro evento en el que fue abordado por la prensa, Özkan intentó suavizar la tensión mediática, aunque sin negar nada. No me gusta hablar con nombres. Pero cuando vives algo que te cambia la vida, siempre queda una parte de ti ahí. Mientras tanto, Aslember no ha dado declaraciones directas sobre estas palabras. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz habría comentado en privado. Ella no se sorprende. Sabe que dejó una huella muy profunda en Özkan. En los días siguientes, los medios comenzaron a seguir cada movimiento de Özkan Deniz con lupa. Desde sus publicaciones hasta sus apariciones públicas, todo era analizado con la intención de encontrar más pistas. Una de las escenas que más llamó la atención ocurrió en un restaurante de Madrid, donde Özkan fue visto cenando solo, aparentemente ensimismado, revisando su teléfono una y otra vez. Un testigo presencial afirmó haberlo escuchado tararear una melodía muy parecida a la banda sonora de la serie que compartió con Asl. Las redes sociales ardieron. Los comentarios no se hicieron esperar. Esto ya no es casualidad, Özkan está hablando con el corazón. ¿Será que quiere recuperar lo que perdió? Asl debería responder: los fans necesitamos saber. En medio del alboroto, apareció una entrevista antigua de Aslember, donde ella decía: algunas historias no necesitan un final feliz para ser inolvidables. Esa frase, rescatada por los seguidores, fue interpretada como una advertencia de que, aunque ella guarda cariño por lo vivido, no necesariamente contempla un regreso. Sin embargo, una amiga cercana a la actriz fue vista saliendo de una cafetería en Estambul con una copia impresa del último artículo donde Özkan hablaba sobre los cambios en su vida. Cuando fue abordada por la prensa, solo dijo: a veces las palabras llegan tarde, pero no por eso pierden su valor. Los fans, atentos a cada señal, notaron que el equipo de estilismo de Özkan Deniz comenzó a seguir nuevamente a la estilista personal de Asl. Un gesto pequeño, pero que en el mundo del espectáculo puede significar mucho.
Y como si el destino quisiera añadir más leña al fuego, durante una gala reciente, ambos fueron mencionados por un presentador como una de las parejas artísticas más recordadas de los últimos años. La cámara enfocó a Özkan justo en ese instante, y aunque trató de mantener la compostura, su mirada se volvió visiblemente vidriosa. Esa noche, en una historia de Instagram que solo duró unas horas, Özkan publicó una foto antigua, en blanco y negro, de un escenario vacío con una frase que decía, el arte imita a la vida, y a veces, la vida se queda esperando entre bastidores. No mencionó a nadie, no etiquetó, pero los comentarios se llenaron de corazones rotos y teorías. Por otro lado, Aslenberg ha mantenido su estilo reservado. No ha respondido de manera directa, pero una nueva foto suya con una mirada melancólica frente al mar acompañada de la frase lo que es verdadero encuentra su camino generó aún más sospechas de que algo se está moviendo. Al menos en lo emocional. En una entrevista reciente para una revista cultural, cuando le preguntaron sobre el amor y las segundas oportunidades, Asl simplemente respondió. A veces hay que soltar para ver si algo vuelve por sí solo. La tensión narrativa alcanzó su punto más alto cuando se filtró que ambos podrían coincidir en un nuevo proyecto. Un director turco con proyección internacional está interesado en reunir a Özkan y Aslı en una película dramática sobre dos amantes que se reencuentran tras años de silencio. Aunque ninguna de las partes ha confirmado su participación, fuentes internas aseguran que los representantes ya han tenido reuniones preliminares. Uno de los productores del proyecto afirmó en una charla informal. No puedo dar nombres todavía, pero si logramos unir a esas dos personas en pantalla otra vez, el público no solo verá una historia, sentirá una historia. Los fans, por supuesto, ya han comenzado a movilizarse. Peticiones en línea, hashtags, montajes con escenas antiguas y hasta canciones compuestas por seguidores circulan en plataformas como YouTube y TikTok. La nostalgia ha hecho su aparición con fuerza. En el cierre de este capítulo, que está lejos de terminar, Özkan Deniz fue captado saliendo de un estudio de grabación. Cuando los periodistas le preguntaron si estaba componiendo algo nuevo, él respondió con una sonrisa suave. Algunas emociones solo pueden decirse con música. ¿Será esta su forma de reconstruir puentes? ¿Estarás dispuesta a escucharlo esta vez? Lo único claro es que esta historia, marcada por miradas silenciosas, frases veladas y recuerdos imborrables, sigue viva en los corazones de quienes creen que el verdadero amor, aunque demore, nunca se extingue del todo. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video.